Existe un mito curioso relacionado con el entrenamiento de fuerza y que tiene que ver con, bueno, con que se considera que los atletas, los deportistas que están hipertrofiados, muy desarrollados, que a veces pues carecen de flexibilidad, son rígidos, bueno, pues ese aspecto, ¿verdad?, que da la muscularidad, que a veces, bueno, parece que te mueves como si fueras una caja de cartón. Bueno, pues es un poquito consecuencia de este mito que de alguna forma tiene un cierto contexto de realidad, pero que vamos a intentar ahora mismo buscar una situación de equilibrio en la cual entendamos que no es una consecuencia directa del hecho de entrenar la fuerza, sino que es una consecuencia indirecta del hecho de descuidar el entrenamiento de las otras cualidades físicas básicas, ¿vale? Entonces, este sentido es un mito bastante inocuo, ¿de acuerdo? Pero que, bueno, puede hacer que, de alguna manera, pues, que algunas personas pues, no entrenen por miedo a quedarse rígidas, ya te digo, a tener esa sensación de que te mueves de forma pesada, de forma, bueno, poco eficaz, ¿no? Entonces, solo hay que fijarse un poquito en un montón de deportistas. A ver, dentro de los deportistas que tú conoces, que no sean culturistas, ¿vale? Que no sean gente que esté a un nivel avanzado de fitness y que de hecho muchos de ellos sabes que están usando hormonas y que llegan a niveles de muscularidad extraordinarios que no tienen que ver con lo que sean capaces de conseguir por sus propios medios, ¿vale? Dentro de los deportistas en el ámbito de la fuerza, pues vuelvo otra vez a hablar de los gimnastas. Los gimnastas tienen torsos extraordinarios, brazos brutales, piernas quizás no tan fuertes, no tan hipertrofiadas, pero con una potencia y una velocidad extraordinaria, porque se entrenan exclusivamente en el ámbito de la fuerza, es decir, no les interesa coger hipertrofia, sino solo velocidad para saltar y para correr en los momentos específicos. Entonces, bueno, pues si te fijas en ellos, como te he dicho, están muy fuertes, muy hipertrofiados, y luego si te das cuenta, pues se abren de piernas en todas las direcciones y sentidos, son capaces dinámicamente y estáticamente de llegar a límites articulares y de flexibilidad que no son normales y que no son conseguibles para una persona normal, una persona que entrene o que no entrene y que, bueno, que tenga una vida pues cotidiana, pues que no esté relacionada en el ámbito deportivo con ese nivel de especialización que tienen los gimnastas. Bueno, entonces, si te das cuenta, niveles extraordinarios de volumen no son incompatibles con niveles extraordinarios de flexibilidad. ¿Qué es lo que sucede con los gimnastas? Pues que entrenan la fuerza de resistencia, entrenan la potencia, entrenan la flexibilidad, entrenan la coordinación, es decir, que lo entrenan todo por separado y que lo entrenan en sesiones separadas y que cuando lo fusionan dentro de lo que es la coreografía, dentro de la preparación del elemento, ¿vale? Que ya sabes que todos los elementos tienen una duración en el contexto de la gimnasia deportiva, ya sea masculina, femenina, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, podemos decir que es perfectamente posible, pero lo entrenan por separado. ¿Qué sucede cuando tú entrenas solamente la fuerza y te pasas en el entrenamiento de fuerza y no te interesa lo más mínimo por la flexibilidad, por la elasticidad? ¿De acuerdo? Pues cuando eso sucede, pues lógicamente tus músculos, a medida que van elevando su tono, tienden a tener un estado basal durante el cual, bueno, pues lo que es un músculo distendido y laxo en personas que no tienen una gran masa muscular, cuando ves grandes masas musculares, pues te da la sensación de que el músculo está, incluso en situación de reposo, está más activo y que eso genera tendencias posturales, pero a ver, posturales puede ser que la persona esté muy erguida, muy recta, muy derechita, pero a lo mejor los brazos pues no están muy extendidos, están un poquito recogidos. ¿Por qué? Porque los bíceps tienen un poquito más de activación que un bíceps más laxo de una persona que no tiene un entrenamiento de bíceps tan extraordinario, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede que el aspecto a veces pues denote que hay un trabajo detrás de fuerza extraordinario sin prestar atención al trabajo de flexibilidad. Pero te vuelvo a decir que eso no tiene nada que ver. El hecho de que tú vayas por la calle y te muevas un poquito de una forma, por así decirlo, mecánica, de una forma menos fluida, porque te cuesta más transportar una masa que es mayor en cuanto al peso corporal, en este caso en forma de músculos, no quiere decir que en un momento dado tú no tengas una flexibilidad, ya sea porque genéticamente seas flexible o elástico o porque lo hayas trabajado específicamente porque dedicas sesiones específicas a la flexibilidad. Es decir, hay culturistas que parecen camiones y de pronto son capaces de abrirse de pierna y de hacer una exhibición lanzando la pierna en alto y moviéndose con agilidad y bailando con fluidez. Es decir, que todo es cuestión de simultanear los estímulos. Que tú no trabajas ni flexibilidad, ni elasticidad, ni ritmo, ni coordinación, ni estas cosas que son características o cualidades físicas de alguna forma secundarias, por así decirlo. Es decir, que son cosas que podemos mejorar, pero que no son tan esenciales para movernos, levantarnos. Es decir, la fuerza es clave y la resistencia
es clave. Entonces, esas dos cualidades físicas son absolutamente esenciales para que tu cuerpo pueda moverse, pero las otras son algunas que tú entrenas de forma accesoria, secundaria o porque te interesa, pero que no son tan básicas. Y dirás, ¿y la velocidad? A ver, la velocidad evidentemente tiene mucho que ver con la masa muscular. De hecho, fuerza y velocidad se transforman en el producto en la potencia. Es decir, que tenemos ahí también metida la velocidad, pero sobre todo, insisto, la fuerza y la resistencia son dos cualidades que son fundamentales para poder interactuar. Por lo tanto, esencialmente la fuerza es clave, ¿vale?, dentro del proceso de interactuar en la vida cotidiana, pero que tú puedes trabajar aparte de las otras cualidades, entre ellas la flexibilidad y la elasticidad, ya sea a nivel articular o a nivel muscular, bueno, pues para que en el momento necesario, pues tú presumas de que no eres una persona rígida, una persona, ¿verdad?, como si fueras, ya te digo, una caja de cartón, me gusta decirlo así, y que tú demuestras de esa manera que es perfectamente compatible. Que a ver, que el aspecto, lógicamente, de un bailarín no tiene nada que ver con el de un culturista, es evidente, pero que un culturista puede bailar y puede abrirse de piernas, quizás no con la misma fluidez, lógicamente, porque ahí influye la capacidad que tenemos de transportar mayor cantidad de masa en el mismo espacio de tiempo, pues lógicamente es más difícil a todos los niveles, pero sí que es perfectamente compatible y que a veces pues se consigue una armonía y un equilibrio extraordinario, insisto, en condiciones en las cuales tú quieres, porque a nivel esencial, a nivel básico, la flexibilidad y la elasticidad no tienen por qué ser muy utilizadas en un contexto cotidiano, porque basta con tener una capacidad de flexión de cadera, de flexión de rodillas, de flexión de codos, de flexión de tronco para realizar las tareas cotidianas sin necesidad de que ello, bueno, pues se transporte a un problema o una situación de incapacidad, ¿no?, de hacer algo normal. Es decir, aunque la artrosis es un proceso que nos va comiendo terreno a todos, pero normalmente podemos evolucionar con ello e incluso nos movemos mejor siempre que tenemos una masa muscular que nos permite movernos en las situaciones más desfavorecidas, por así decirlo. Por lo tanto, ese acortamiento del que he hablado es un acortamiento que tiene un poco que ver con ese reflejo basal del músculo que está más fuerte que un músculo más laxo, más normal, menos hipertrofiado, pero que es perfectamente compatible con la flexibilidad y que ahora es el momento en que yo tengo que además añadir algo importante, porque si te das cuenta, si tú coges tus brazos y haces este movimiento hacia atrás, así simplemente así ahora, pues te das cuenta que tienes un límite, un tope articular, ¿verdad?, una sensación de que hasta aquí pues ya no puedes ir más atrás sin forzar, pero cuando tú esto lo haces tumbado con 20 o con 30 kilos, notas que la mano que está aquí ahora, pues la mano baja pues un palmo más. De alguna manera, el entrenamiento de fuerza bien planificado, buscando los límites de recorrido articular razonables en función de la carga de los objetivos de hipertrofia, ayuda a conseguir situaciones con recorridos articulares que no se consiguen en situaciones normales. Es decir, es posible que ese culturista o ese gimnasta que ves así como un poquito, ¿verdad?, como un poquito robotito, ¿de acuerdo?, que parece que no es flexible, que no es elástico, que tiene poca movilidad, te puede dar una sorpresa extraordinaria porque está más acostumbrado a llevar sus articulaciones y sus músculos a situaciones límite que una persona normal no consigue. Por lo tanto, es cuestión de trabajar los recorridos articulares de forma intencionada, de forma notable, de forma llevándolos a un límite, como te digo, razonable, que no te lesiones, ¿vale? Es importantísimo para conseguir que tú tengas capacidades mecánicas transportables a situaciones límites articulares increíbles. Es importante que trabajes con rangos de recorrido elevados, lo que podemos considerar la fase inicial previa a la contracción isotónica, concéntrica o positiva, es decir, cuando hacemos la negativa antes de empezar la fase positiva, son los momentos en que conseguimos la máxima elongación del músculo, que llega hasta un 120% de su situación basal en reposo, es decir, que un músculo se puede acortar un 60% con respecto a la situación de reposo, pero se puede elongar en esta situación que te digo hasta un 120%, y lógicamente esa elongación, cuando tiene repercusión articular, pues lógicamente está haciendo que la articulación también llegue hasta ese límite de elongación a nivel de flexibilidad y que se produzcan adaptaciones en todos los sentidos. Que es cierto que cuando dejas de trabajar la flexibilidad o los recorridos en un ámbito de entrenamiento, pues que el cuerpo tiende a perder toda esa flexibilidad y elasticidad, es igual de cierto que en una persona que no hace absolutamente nada, pero lógicamente la persona que ha entrenado tendrá no solo la capacidad de mantener esas propiedades, de mantener esas cualidades, esas características, esas propiedades durante más tiempo que la persona sedentaria, lo cual pues, puede repercutir lógicamente en su calidad de vida con el paso del tiempo. Por lo tanto, bueno, pues volvemos otra vez, rigidez en absoluto. Es una cuestión de compatibilización
y luego pues es una cuestión de métodos y formas de entrenamiento. Evidentemente el aspecto sí que puede inducir bueno, a pensar ello, y comparando con una persona que, bueno, que no trabaje la fuerza o que no esté hipertrofiada, pues puede parecer que esa persona tiene más movilidad, más fluidez, pero realmente si tú en tus condiciones en torno al entrenamiento trabajas todas las cualidades de forma alternativa, de forma planificada, incluso a veces de forma simultánea, pues lógicamente la sorpresa va a ser que vas a estar más elástico, más flexible que una persona que, bueno, que está diciendo por ahí que tú eres el rígido, y en realidad, bueno, pues tú no eres el rígido, sino que tú eres la persona que está mucho más preparada para enfrentarte a cualquier situación mecánica, en todos los sentidos, ya sea a nivel deportivo o a nivel básico, a nivel cotidiano, ¿no? Atarte los zapatos, cosas tan sencillas como moverte de un sitio a otro, pues con más fluidez y con más dinámica que una persona que, bueno, que a lo mejor la artrosis pues se apodera antes de él que de una persona entrenada.